todas las esferas. Además, no sé si sois conscientes que es un tema que nos incumbe a todas las personas, tanto a hombres como a mujeres. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Vuestra participación muestra esas ganas que tenéis de seguir avanzando y dando pasos por la igualdad, ¿no? Que es lo que todos deseamos. Y es que aún conservamos la capacidad de creer que el cambio es posible y además somos capaces de crearlo a través de estos eventos. Para comenzar las jornadas tenemos a dos invitadas, que ellas son Azahara y Rocío, que la tenemos en primera fila. Ellas vienen de Madrid y bueno, ellas son trabajadoras sociales, son expertas en migraciones internacionales y además tienen más de 5 años de experiencia trabajando con personas migrantes en situación de calle, ¿vale? Y bueno, lo que vienen las compañeras es a hablarnos de su experiencia en el centro de acogida, pero sobre todo lo que quieren es ponernos sobre la mesa la importancia de tener la perspectiva de género en la acogida de las mujeres que llegan a su centro. Por lo tanto, les doy la bienvenida y les doy paso para que empiecen con su ponencia, ¿vale? Espero que disfrutéis mucho. Uy, ¿se escucha bien? Vale. Bueno, primero, gracias Sara por la presentación y por la invitación, ¿vale? Como ha dicho, bueno, yo soy Rocío y ella es Azahara, ¿vale? Y llevamos las dos más de 5 años trabajando en un centro de acogida para personas de origen migrante que se encuentran en situación de sin hogar, ¿vale? Trabajamos en un centro de acogida que es para 120 personas, de las cuales 16 son mujeres, ¿vale? Y para poder acceder a ese centro, bueno, un poquito los requisitos es eso, estar en situación de sinhogarismo, ser de origen migrante y estar en una situación de vulnerabilidad, no tener un empleo, no tener ningún ingreso, ni ninguna ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, lo que venimos a hacer un poquito hoy es a mostraros el perfil de mujeres con el que trabajamos, las distintas situaciones con las que nos encontramos en el centro. Y también vamos a tocar un poco una parte más jurídica, ¿vale? Un poco más administrativa, pero que creemos que es importante, que es el tema de cómo poder documentar a esas personas que se encuentran en una situación administrativa irregular. Y luego al final os pondremos un caso práctico para ver si os habéis quedado con algunas de las cositas que os vamos a ir contando, ¿vale? Así que intentad estar atentos porque luego os va a tocar trabajar un poco. Bueno, buenos días, yo soy Azahara y nada, voy a situar un poco qué perfil de personas podemos encontrarnos a nivel general cuando una persona migrante llega a España, ¿vale? Cuando una persona migrante llega a España puede situarse en 3 situaciones diferentes y a nivel general, ¿vale? Una de ellas sería una persona europea que viaja de un país europeo a España, por ejemplo, un italiano o una italiana que llega a España. Esa persona tiene una normativa jurídica concreta que sería el régimen comunitario y a esas personas no nos vamos a referir hoy, ¿vale? Luego serían todas las personas que llegan desde cualquier otro país a España y solicitan protección internacional o asilo. Esas personas las regula la ley de asilo, ¿vale? Y de protección internacional. Tampoco vamos a referirnos a esas personas hoy. Y en las que nos vamos a centrar más son en esas personas de fuera de Europa que al llegar a España se encuentran en una situación administrativa irregular. No solicitan asilo, no son europeas y se encuentran sin documentación, ¿vale? Entonces, por situar un poco en qué personas nos centramos y en concreto, de todas esas personas, en las mujeres que llegan a los centros de acogida. Bueno, pues antes de meternos un poquito de lleno, el trabajo que hacemos desde el centro y desde los que se hace desde los centros residenciales con mujeres, vamos a poner un poquito en contexto, así de forma rápida, la situación en cuanto a las migraciones en España, ¿vale? Porque no siempre la situación ha sido como lo es ahora mismo. Bueno, pues desde hace unos años es verdad que recibimos en España a un gran número de personas migrantes, pero esto no siempre ha sido así, ¿vale? Por los años 70, España, antes de los años 70, España siempre había sido un país de migración. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos nosotros los que salíamos de aquí a otras partes, ¿vale? O sea, después de la Guerra Civil, muchas personas españolas viajaban a las Américas. En época del franquismo, muchos de los españoles
viajaron a distintas partes de Europa. E incluso cuando empezó a desarrollarse la economía y la industria en España, había muchísima migración interior. Es decir, personas de pueblos y de zonas más de agricultura viajaban, se movían a las grandes ciudades, ¿vale? Eso también eran migraciones y eran migraciones interiores. A partir de los años 80 se empieza a ver cómo esto va cambiando, ¿vale? Muchos españoles que habían emigrado vuelven a España y empiezan a llegar personas de otros países, ¿vale? Con un perfil un poco distinto al que tenemos ahora mismo, porque eran a lo mejor personas con niveles económicos un poquito más altos, ¿vale? Pero se empieza a ver esa migración. En esta época, y en el año 1985, se crea, bueno, no sé si conocéis la ley de extranjería que tenemos en la actualidad, pues en ese mismo año se crea esa ley, ¿vale? No porque hubiera un interés muy grande en integrar a las personas que estaban llegando, no. En ese año también España iba a entrar dentro de la Unión Europea. Entonces, la ley la crearon de una forma un poquito más restrictiva, ¿vale? Poniendo sobre todo seguridad en las fronteras españolas para dar una imagen de no os preocupéis, ¿vale? Que aquí en España no va a entrar todo el que quiera, ¿vale? Y que Europa dijese, bueno, vamos a meter a España en la Unión Europea, ¿vale? Era un poquito más en esa línea y menos en la de una integración para estas personas. A finales de los 90 y hasta 2008 llega el boom migratorio, ¿vale? Durante esta época llegan muchísimas personas migrantes a España. Incluso España era uno de los países de la Unión Europea donde más personas estaban llegando. ¿Por qué creéis que es esto? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa de por qué estaban llegando tantas personas? ¿Por qué llegan las personas de otros países a migrar en España? Porque esos países han cogido sus riqueza, ¿me entiendes? Sí. Y los remedios que tienen. Por necesidad, ¿no? La riqueza que tienen esos países. No, porque han cogido la riqueza. Sí. De Ah, los países. vale. No han cogido los europeos, no han cogido esa riqueza, como por ejemplo en el norte de África o en África, todo. Sí. Han cogido toda la riqueza. Entonces no tienen trabajo allí. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que migrar. Si no, Por supuesto. no tienen vida para poder. Pues eso seguro que es uno de los puntos que influyen. Y esas personas se ven con la necesidad de tener que salir de sus países porque, como tú bien dices, no hay trabajo o hay mucha necesidad, ¿no? También influye que España tiene un desarrollo económico muy bueno, ¿vale? Y hay muy poca natalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos puestos de trabajo que no se cubren, sobre todo puestos de trabajo poco cualificados, ¿vale? Entonces empieza a llegar mucha gente y a ocupar esos puestos, bueno, sobre todo en la industria, en la obra. Por aquel entonces había un montón de puestos de trabajo en construcción, ¿vale? Entonces llega muchísima población migrante a ocupar esos puestos. Tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces casi no llegaban personas solicitantes de asilo, ¿vale? Era una población migrante laboral para ocupar esos puestos de trabajo. Del boom pasamos a la crisis, que seguramente aquí todos la hayáis vivido, ¿vale? Desde el año 2008 hasta 2014 España vivió una crisis económica tremenda, ¿vale? Y muchas de estas personas que habían llegado a ocupar puestos de trabajo son despedidos y tienen que, muchos de ellos, volver a sus países de origen, ¿vale? Entonces, pasa esto y al mismo tiempo pasa que deja de llegar gente por este motivo. Y pasamos a la última etapa, que es a partir de 2014, y es un poquito también en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Que es, vuelve a desarrollarse la economía en España, vuelve a llegar poquito a poco gente, incluso hablamos de que en 2017-2018 España es una de las principales vías marítimas de entrada de personas migrantes, ¿vale? Ahí empezamos a ver cómo hay un cambio de perfil, empiezan a venir más personas solicitantes de asilo, de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, ¿vale? Y un poquito hasta hoy. Lo único que van cambiando los perfiles, pero seguimos recibiendo personas de origen migrante. Lo que pasa que eso cambia el perfil, ahora también está llegando un perfil más joven, pues solicitantes de asilo en función de la situación del país. Empezamos a recibir personas de Perú, están empezando a llegar, bueno, va cambiando un poquito el perfil, ¿vale?
pero esto era sobre todo para ponernos un poco en contexto, ¿vale? De en qué momento estamos y qué ha vivido España, ¿vale? En cuestiones migratorias. Ahora vamos a pasar a en qué momento aparece la mujer en esta etapa. ¿Tenéis alguna idea de a lo mejor en qué año o por qué empiezan a llegar más mujeres o por qué más mujeres emprenden esos procesos migratorios? ¿A alguien se le ocurre algo de por qué puede pasar? A mí se me ocurre porque por el envejecimiento de la población, al final las mujeres son las que se encargan del cuidado de las personas mayores. Vale, va por ahí la cosa. Un ¿vale? caso práctico para ver si os habéis quedado con algunas de las cositas que os vamos a ir contando, ¿vale? Así que intentad estar atentos porque luego os va a tocar trabajar un poco. Vale. Bueno, buenos días, yo soy Azahara y nada, voy a situar un poco qué perfil de personas podemos encontrarnos a nivel general cuando una persona migrante llega a España, ¿vale? Cuando una persona migrante llega a España puede situarse en tres situaciones diferentes y a nivel general, ¿vale? Una de ellas sería una persona europea que viaja de un país europeo a España. Por ejemplo, un italiano o una italiana que llega a España. Esa persona tiene una normativa jurídica concreta que sería el régimen comunitario y a esas personas no nos vamos a referir hoy, ¿vale? Luego sería todas las personas que llegan desde cualquier otro país a España y solicitan protección internacional o asilo. Esas personas las regula la ley de asilo, ¿vale? Y de protección internacional. Tampoco vamos a referirnos a esas personas hoy. Y en las que nos vamos a centrar más son en esas personas de fuera de Europa que al llegar a España se encuentran en una situación administrativa irregular. No solicitan asilo, no son europeas y se encuentran sin documentación, ¿vale? Entonces, por situar un poco en qué personas nos centramos y en concreto, de todas esas personas, en las mujeres que llegan a los centros de acogida. Bueno, pues antes de meternos un poquito de lleno, el trabajo que hacemos desde el centro y desde los que se hace desde los centros residenciales con mujeres, vamos a poner un poquito en contexto, así de forma rápida, la situación en cuanto a las migraciones en España, ¿vale? Porque no siempre la situación ha sido como lo es ahora mismo. Bueno, pues desde hace unos años es verdad que recibimos en España a un gran número de personas migrantes, pero esto no siempre ha sido así, ¿vale? Por los años 70, España, antes de los años 70, España siempre había sido un país de emigración. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos nosotros los que salíamos de aquí a otras partes, ¿vale? O sea, después de la Guerra Civil, muchas personas españolas viajaban a las Américas. En época del franquismo, muchos de los españoles viajaron a distintas partes de Europa. E incluso, cuando empezó a desarrollarse la economía y la industria en España, había muchísima migración interior. Es decir, personas de pueblos y de zonas más de agricultura viajaban, se movían a las grandes ciudades, ¿vale? Eso también eran migraciones y eran migraciones interiores. A partir de los años 80 se empieza a ver cómo esto va cambiando, ¿vale? Muchos españoles que habían emigrado vuelven a España y empiezan a llegar personas de otros países, ¿vale? Con un perfil un poco distinto al que tenemos ahora mismo, porque eran a lo mejor personas con niveles económicos un poquito más altos, ¿vale? Pero se empieza a ver esa migración. En esta época y en el año 1985 se crea, bueno, no sé si conocéis la ley de extranjería que tenemos en la actualidad, pues en ese mismo año se crea esa ley, ¿vale? No porque hubiera un interés muy grande en integrar a las personas que estaban llegando, no. En ese año también España iba a entrar dentro de la Unión Europea. Entonces, la ley la crearon de una forma un poquito más restrictiva, ¿vale? Poniendo sobre todo seguridad en las fronteras españolas para dar una imagen de no os preocupéis, ¿vale? Que aquí en España no va a entrar todo el que quiera, ¿vale? Y que Europa dijese, bueno, vamos a meter a España en la Unión Europea, ¿vale? Era un poquito más en esa línea y menos en la de una integración para estas personas. A finales de los 90 y hasta 2008 llega el boom migratorio, ¿vale? Durante esta época llegan muchísimas personas migrantes a España. Incluso España era uno de los países de la Unión Europea donde más personas estaban llegando. ¿Por qué creéis que es esto? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa de por qué estaban llegando tantas personas? Sí.
¿Por qué llegan las personas de otros países a migrar en España? Porque esos países la han cogido sus riqueza, ¿me entiendes? Sí. De los remedios que tienen. Por necesidad, ¿no? La riqueza que tienen en sus países. No, porque han cogido la riqueza Sí. de los Ah, países. vale. No han cogido los europeos, Ujú. no han cogido esta riqueza, como ejemplo en el norte de África o en África, todo. Sí. No han cogido toda la riqueza. Entonces no tienen trabajo allí. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que migrar. Si no, Por supuesto. no tienen vida para adelante. Pues eso seguro que es uno de los puntos que influye, y esas personas se ven con la necesidad de tener que salir de sus países porque, como tú bien dices, no hay trabajo o hay mucha necesidad, ¿no? También influye que España tiene un desarrollo económico muy bueno, ¿vale? Y hay muy poca natalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos puestos de trabajo que no se cubren, sobre todo puestos de trabajo poco cualificados, ¿vale? Entonces empieza a llegar mucha gente y a ocupar esos puestos, bueno, sobre todo en la industria, en la obra. Por aquel entonces había un montón de puestos de trabajo en construcción, ¿vale? Entonces llega muchísima población migrante a ocupar esos puestos. Tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces casi no llegaban personas solicitantes de asilo, ¿vale? Era una población migrante laboral para ocupar esos puestos de trabajo. Del boom pasamos a la crisis, que seguramente aquí todos la hayáis vivido, ¿vale? Desde el año 2008 hasta 2014 España vivió una crisis económica tremenda, ¿vale? Y muchas de estas personas que habían llegado a ocupar puestos de trabajo son despedidos y tienen que, muchos de ellos, volver a sus países de origen, ¿vale? Entonces, pasa esto y al mismo tiempo pasa que deja de llegar gente por este motivo. Y pasamos a la última etapa, que es a partir de 2014, y es un poquito también en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Que es, vuelve a desarrollarse la economía en España, vuelve a llegar poquito a poco gente, incluso hablamos de que en 2017-2018 España es una de las principales vías marítimas de entrada de personas migrantes, ¿vale? Ahí empezamos a ver cómo hay un cambio de perfil, empiezan a venir más personas solicitantes de asilo, de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, ¿vale? Y un poquito hasta hoy. Lo único que van cambiando los perfiles, pero seguimos recibiendo personas de origen migrante. Lo que pasa es que eso, cambia el perfil, ahora también está llegando un perfil más joven, pues solicitantes de asilo en función de la situación del país. Empezamos a recibir personas de Perú, están empezando a llegar, bueno, va cambiando un poquito el perfil, ¿vale? Pero esto era sobre todo para ponernos un poco en contexto, ¿vale? De en qué momento estamos y qué ha vivido España, ¿vale? En cuestiones migratorias. Ahora vamos a pasar a en qué momento aparece la mujer en esta etapa. ¿Tenéis alguna idea de a lo mejor en qué año o por qué empiezan a llegar más mujeres o por qué más mujeres emprenden esos procesos migratorios? ¿A alguien se le ocurre algo de por qué puede pasar? A mí se me ocurre porque por el envejecimiento de la población, al final las mujeres son las que se encargan del cuidado de las personas mayores. Vale, va por ahí la cosa, ¿vale? Como por los años 2000, ¿vale? Al igual que en otros muchos países del norte de Europa, la feminización de las migraciones aparece como resultado de que en los países receptores, o sea, en los países a los que llega esta población migrante, las mujeres se empiezan a incorporar al mercado de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las labores que tenían antes, que ya se dedicaban al hogar y al cuidado, quedan descubiertas. Y bueno, como sabemos, la mayoría de estos puestos son ocupados por mujeres, ¿vale? En difíciles ocasiones vemos a un hombre haciendo un puesto en limpieza de hogar, ¿vale? Entonces, estos puestos los empiezan a ocupar mujeres migrantes y se crean nichos laborales porque al final, bueno, trabajan en condiciones bastante denigrantes. Con bajos salarios y bueno, es lo que les toca, ¿vale? Y a día de hoy lo seguimos viendo, que es un sector completamente en el que están las mujeres. Este es uno de los grandes motivos por los que empieza a llegar más población migrante de mujeres, ¿vale?
Pero ¿cuáles son las motivaciones para iniciar esos proyectos migratorios? Porque ellas vienen sabiendo que van a poder trabajar de alguna forma, pero ¿por qué deciden salir de sus países? ¿Vale? Los principales motivos que nosotras hemos ido viendo estos años, ¿vale? Uno de ellos son mujeres solas que deciden salir de sus países para dar un sustento a sus familias, ¿vale? En el país en el que viven, por lo que sea, no pueden mantener a sus familias y salen de allí, ¿vale? Por reagrupación familiar, ¿vale? A lo mejor la pareja ha viajado antes a España, ha regularizado su situación y ahora va a reagrupar a esta mujer, ¿vale? Por las personas que huyen de sus países, ¿vale? Por el motivo que sea. O sea, por ejemplo, ahora tenemos el ejemplo de Ucrania o Siria o por cualquier otro motivo, ¿vale? Son mujeres que huyen y que van a solicitar asilo en España. Tenemos un perfil bastante grande de mujeres que están en esta situación, ¿vale? Luego, mujeres como agentes autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues mujeres que en su mayoría además suelen ser bastante jóvenes, que deciden salir de su país de origen para mejorar su situación, para mejorar su vida, ¿vale? Tampoco hay un motivo concreto, pero para mejorar la situación que viven en su país. Y otro caso que vivimos es el de mujeres estudiantes que vienen aquí con un visado de trabajo y finalmente se acaban quedando en España, ¿vale? Esas son un poquito las motivaciones de las mujeres que vienen a migrar aquí a España. Entonces, aquí hablamos cuando una mujer se dispone a salir de su país de origen, tiene un proyecto migratorio, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy en Colombia y digo, vale, pues yo voy a salir, pero tengo unos objetivos, ¿vale? Que quiero cumplir y tengo una persona conocida en España que me va a acoger hasta que yo pueda encontrar un trabajo y luego ya tiene su proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego el proceso migratorio cambia mucho. Y más si hablamos de una mujer, ¿vale? Las expectativas cambian mucho en todos estos procesos migratorios. La mujer puede llegar a España, que esta persona que tenía haya acogido a otra persona y le diga, mira, lo siento muchísimo, pero no te puedo acoger, porque es que solo vivimos, muchas de las mujeres que llegan a nuestro centro se encuentran con este tipo de situaciones. Me iba a coger una amiga, me iba a coger un familiar, he llegado a España y no me coge ni el teléfono, ¿vale? Entonces, ahí el proceso va a cambiar completamente. Pasamos entonces a hablar de una de las puertas de entrada a nuestro centro, que es la situación de sinhogarismo, ¿vale? Como estaba diciendo ahora, una de las situaciones con las que se suelen encontrar las mujeres es la situación de encontrarse en la calle. Llegan aquí y se creen que se van a encontrar, bueno, pues con un familiar o un amigo o con algún recurso que les acoja o tienen otras expectativas diferentes de las que realmente son, ¿vale? Entonces, hay muchísimos estudios que avalan esto y que hablan de que la mayoría de las mujeres que se encuentran en situación de sin hogar, ¿vale?, son de origen migrante. Y es debido a esto y a las violencias institucionales con las que se encuentran. Llegan, por ejemplo, una ley de extranjería que no les va a permitir regularse y como resultado tampoco van a poder encontrar un trabajo digno ni una vivienda en la que poder alojarse, ¿vale? Hay una clasificación, que es la clasificación del sinhogarismo, que es a nivel europeo, que es la clasificación ETHOS, ¿vale?, que divide como a las personas que se encuentran en situación de sin hogar por distintos tipos. Una de ellas es las personas que se encuentran sin techo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que están alojadas, durmiendo en lugares públicos o en albergues nocturnos, que van ahí a pasar la noche y luego tienen que salir, ¿vale? Luego, la siguiente clasificación es sin vivienda, que son personas pues que viven de forma temporal en un hostal, que viven en albergues que es una estancia completa y que cubren necesidades básicas, ¿vale? Esa sería donde trabajamos nosotros ahora mismo, ¿vale? Es un albergue en el que se les ofrece dormir, pero también manutención, una cobertura de necesidades básicas, de higiene y de vestuario, de un poco de todo, ¿vale? Entraríamos en esa sección, ¿vale? Luego estaría la vivienda insegura, que son, bueno, pues personas que a lo mejor viven con familiares o con amigos de forma temporal, o personas que viven, por ejemplo, en casas ocupadas, ¿vale? Y en último lugar serían viviendas inadecuadas, pues personas que viven 10 en un piso de 60 metros cuadrados, o personas que viven en autocaravanas, o mujeres que están viviendo en un hogar en el que están sufriendo esa violencia de género, ¿vale?
ahí entrarían este perfil. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en el perfil de sin vivienda, que es donde trabajamos, ¿vale? Entonces, estas mujeres que se encuentran en esa parte llegan a nuestro centro. Y más o menos el perfil de mujeres con el que nosotros nos encontramos y la situación con la que llegan al centro es que son mujeres que en su mayoría están en situación administrativa irregular, ¿vale? No tienen un permiso de residencia o trabajo que les vaya a permitir, pues eso, emanciparse o vivir de forma autónoma. Muchas de ellas vienen de sus países o lo han sufrido aquí en España, una violencia de género. Como hemos dicho antes, muchas huyen de sus países, ¿vale? Son personas solicitantes de asilo. Y en estos últimos años nos encontramos también con un perfil de mujeres más jóvenes, ¿vale? En su mayoría de origen marroquí, pero bueno, también subsahariano y de Latinoamérica, ¿vale? Y bueno, y con esto le doy paso a mi compañera que va a seguir contándonos un poquito con el perfil de mujeres con el que nos vamos a encontrar, ¿vale? Gracias. Bueno, pues una vez que ya hemos entendido todo el proceso de cómo llegan las personas migrantes a España y dentro de esas personas migrantes, en concreto las mujeres, pues ya han llegado a los centros residenciales donde nosotras trabajamos y voy a tratar de explicar las situaciones más comunes y más complejas con las que nos podemos encontrar, ¿vale? ¿Cuáles se os ocurren que puedan ser esas situaciones que se le añade vulnerabilidad al hecho de ser mujer? No es que las mujeres seamos vulnerables, es que estamos en una situación de vulnerabilidad. Y si eres una mujer migrante, pues ya tienes una doble vulnerabilidad. ¿Qué vulnerabilidad más podemos añadir? ¿Se os ocurre algo? Cuéntanoslo. Vale. Sí, sí. Que tenga algún tipo de discapacidad o que haya sufrido género. Muy bien. O la orientación sexual también a veces, incluso, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, esos serían ejemplos claros de vulnerabilidades añadidas al hecho de ser mujer y al hecho de ser mujer migrante. ¿Cuál es el caso más común que nos encontramos? El caso más común es... Bueno, os explico los factores de riesgo comunes a todas las vulnerabilidades de la mujer, ¿vale? Primero, que sería que se encuentren en una situación administrativa irregular. Esto es la base de cualquier persona migrante. El hecho de no tener documentación les impide acceder a muchísimos derechos que tienen y no pueden acceder a ellos porque no tienen su documentación en vigor, ¿vale? Otro sería que carecen de recursos económicos. Esto las liga a un agresor, las liga a una vivienda insegura, las ata a todo, ¿vale? Porque no tienen la manera autónoma de gestionarse económicamente su vida. Otro sería la inexistencia de esa red sociofamiliar que les apoye. No es lo mismo que yo, que tengo mi familia aquí en mi país, pues me pase algo, puedo recurrir a ellos. En general, a veces ocurrirá que no, pero la gran mayoría de veces podemos recurrir a familiares, amigos, conocemos la cultura, conocemos a gente, amigos, etc. Ellas no, están solas, están aisladas, se las invisibiliza. Otro factor de riesgo sería el desconocimiento de sus derechos. No conocen cómo funciona el sistema, no conocen a qué derecho pueden acceder y a cuál no. Y como la sociedad se encarga de decirlas que no tienen acceso a ninguno, pues ellas interiorizan que no tienen acceso a ninguno. Otra es la desconfianza que eso supone. Cuando tú estás en esa situación de riesgo tan extremo y de esa vulnerabilidad tan extrema, desconfías de cualquier persona. No es fácil confiar en alguien que diga que te está ayudando, porque tiendes a pensar que también va a causarte algún daño. La barrera idiomática es muy importante, porque no es lo mismo saber hablar el idioma y poder defenderte, contar lo que te está pasando, a llegar a un lugar y que nadie te entienda. Muchos de los que estáis aquí habéis pasado por eso. Que nadie te entienda es muy complicado. Y luego la normalización y aceptación de esta violencia de género o de estas otras situaciones de vulnerabilidad por desconocimiento del país, porque tú no conoces la cultura y puedes creer pues que aquí eso pues es así. A veces eso, aunque pueda parecer increíble, ocurre, ¿vale? Y ahora sí, la situación más común que nos podemos encontrar es con la de mujeres víctimas de violencia de género. En general, en el mundo, las mujeres corremos un riesgo muy grande de sufrir violencia de género. Pero cuando se trata de una mujer migrante, este riesgo se amplía, ¿vale? Cuando trabajamos con víctimas de violencia de género desde los centros residenciales, cuando se trabaja desde otros lugares, se trabajan otros aspectos. Pero cuando trabajamos en centros de acogida, que no estamos especializadas en violencia de género, desde nuestra experiencia, trabajamos generalmente como 3 sectores.
Y son 3 sectores igualmente importantes. El primero de ellos es la documentación, porque la ley de extranjería contempla una herramienta para documentar a las personas, a las mujeres que sufren violencia de género. Con la documentación se puede acceder a muchas otras cosas, por tanto, es la principal, es lo que hay que trabajar primero, esa documentación, ver si puede acceder o no puede acceder a regularizarse. Otro de los campos que tenemos que trabajar con ellas es la protección. Tenemos que darnos cuenta de si esta mujer está en un momento de violencia en el momento actual o la ha sufrido. ¿Qué protección va a necesitar? Normalmente, cuando esa violencia de género es en el momento actual, no llegan a los centros de acogida, ¿vale? O llegan, pero se van a ir a un centro especializado de violencia de género. Pero sí que la han sufrido. Aún así, cuando llegan, podemos solicitar el servicio de Atempro, que para quien no sepa lo que es un servicio de atención telefónica a víctimas de violencia de género. Ellas llevan un dispositivo móvil y están geolocalizadas constantemente. Si sienten miedo, piensan que las está persiguiendo su agresor o cualquier cosa, pueden llamar y están 24 horas conectadas con un centro especializado en atención a víctimas de violencia de género, que activará los mecanismos necesarios para su protección, ¿vale? Y por último, es algo que siempre se nos suele olvidar en los centros de acogida, porque cuando ya una mujer víctima de violencia de género es una mujer víctima de violencia de género, se nos olvida que también es una mujer con derecho al ocio, con derecho a distraerse, a no pensar constantemente en esa situación de vulnerabilidad que está viviendo. Entonces consideramos muy importante que hay que trabajar el ocio con ellas. Y ese ocio hay que trabajarlo de forma especial, porque obviamente está sufriendo una situación vulnerable. En Madrid, no sé aquí en Bilbao si tenéis algo parecido, imagino que sí, o mejor, porque aquí funciona todo mucho mejor. Pero aquí tenemos unos espacios de igualdad, ¿vale? Los espacios de igualdad son lugares donde solo entran mujeres para trabajar y para realizar los talleres. Son espacios seguros donde toda la persona profesional que trabaja ahí es experta en violencia de género y en cuestiones de género, ¿vale? Y no se hacen talleres relacionados con la violencia de género, no. Se hace un taller de pintura, un taller de empoderamiento, defensa personal, etc. Pero quien lo está haciendo tiene esa perspectiva y puede detectar o puede después asesorar. También tienen atención psicológica gratuita y jurídica, que eso es muy importante. Y luego los grupos de empoderamiento funcionan muy bien con las mujeres, que de igual manera no tienen que ser grupos de empoderamiento que atienden a víctimas de violencia de género. Pueden ser grupos de empoderamiento de mujeres que trabajen la autonomía, por ejemplo. Eso les funciona, que sientan lo que son mujeres autónomas que están pasando por una situación temporal de la que van a salir y pueden salir. Otra de las situaciones que es menos común, pero es muy grave, que podemos encontrarnos en los centros residenciales, son con mujeres víctimas de trata de seres humanos. En Europa se prefiere llamar trata de seres humanos y a nivel general se le llama trata de personas, pero es lo mismo, ¿vale? Nosotras no vamos a trabajar con una mujer que en el momento actual se encuentre en una red de trata, pero sí vamos a encontrarnos con mujeres que han vivido esa situación y podemos detectarla y apoyarla a posteriori, porque no es necesario que se trabaje en el momento, se puede trabajar después. Para poder ayudarlas bien, hay que conocer al menos de qué se trata ser una víctima de trata de seres humanos. El protocolo de Palermo es el que lo define, ¿vale? Y siguiendo este esquema es muy sencillo detectarlo. Y también hay una norma básica ante estas situaciones. Ante la duda siempre sí, ¿vale? Ante la duda de que yo piense que ella está siendo víctima de trata, tengo que dar por hecho que es víctima de trata. No está mal pensarlo, está bien. Porque la vulnerabilidad es tan grave que es mejor actuar y que luego haya que paralizar el proceso a no hacer nada, por miedo a estoy dudando en si lo es o no lo es. ¿Cómo sé si una persona es víctima de trata? Tenemos que reunir una característica de cada una de las tablas. La primera es que tiene que ser un acto de reclutamiento en el que haya un transporte, en el que haya una transferencia, que albergue algo o que recepcione algo. Lo segundo es que todo eso se realice a través de una amenaza, con el uso de la fuerza, por coerción, por secuestro, fraude, engaño, abuso de poder, de vulnerabilidad, que se pague a otra parte, etc. Y que el fin sea una explotación que no solo incluye la prostitución, que es la que todos pensamos cuando hablamos de trata. También puede incluir trabajos forzosos, actividades ilícitas como que te obliguen a vender droga, por ejemplo, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos.
Y todas se dan, en mayor o en menor medida, pero todas se dan, por eso están registradas. Cuando hay una de cada tabla, esa persona es víctima de trata, ¿vale? Sí que es verdad que cuando la persona de la que estamos hablando es un niño o una niña, no es necesario que se demuestre el fraude, el engaño, el secuestro, la tabla del medio. Se da por hecho, ¿vale? A los niños se les protege doblemente y a las niñas. Pongo un ejemplo de una víctima de trata. Por ejemplo, una mujer nigeriana quiere venir a Europa y ve en la ciudad donde esté viviendo un anuncio de que se necesitan modelos en Madrid. Y esa mujer contacta con la empresa, hace la entrevista de trabajo y la ofrece un contrato en Madrid con una casa, un sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. La prometen que cuando llegue tiene su regularización administrativa y todo. Vale, esa mujer la transportan, hay un transporte desde Nigeria a Madrid y cuando llega a Madrid la secuestran. Se encuentra en un edificio con todas las puertas cerradas con llave, le retienen su pasaporte y la dicen que tiene una deuda de 4.500 euros, que más el vuelo, más no sé qué, más no sé cuántos, debe 12.000 euros a esa persona, que nada era gratis, que sabe dónde está su familia, que sabe todo. La amenaza y la secuestra. Y la obliga a ejercer la prostitución en ese lugar. Ya hemos tenido un transporte, un secuestro, un engaño, una coerción y la obligan a prostituirse. Por tanto, esa persona sería víctima de trata. En España se consume muchísima prostitución, en Europa en general, pero en España es increíble. Y afecta mucho más a las mujeres que son de fuera de Europa, ¿vale? Afecta a las europeas, las que menos las españolas, afecta a las europeas y sobre todo a las de fuera de Europa. En datos registrados en 2017-2018 podemos ver que en España el 64% de las mujeres que ejercían la prostitución siendo víctimas de trata no eran europeas, eran de fuera de la Unión Europea. El 32% eran de Europa y solamente el 4% eran españolas. Y si hablamos de la Unión Europea en general, el 56% son mujeres de fuera de la Unión Europea. El 27% son europeas y tan solo el 14%, bueno, tan solo con que haya un 1 ya es suficiente, son españolas. Esos datos... ¿Algún matiz de Sí. por qué pasa esto? Pero así rápidamente, porque estuve trabajando con mujeres en trata y los datos son muy claros por un motivo, ¿vale? Porque al final estos datos son de prostitución, ¿no? O sea, las mujeres que entran en situaciones de trata, ¿vale? Son mujeres que están siendo obligadas a ejercer la prostitución. Y son mujeres migrantes que llegan a países completamente desconocidos, que desconocen la lengua y desconocen absolutamente todo. Entonces, cuando ellas terminan de pagar esa deuda, ellas siguen ejerciendo la prostitución para poder sobrevivir en ese país, que es lo único que han aprendido a hacer para poder alimentarse o para poder vivir. Entonces, estos datos muestran y reflejan que al final todas estas mujeres que vienen de esas redes, ¿vale?, continúan ejerciendo la prostitución, ¿vale? O sea, al final las nacionales, que cuando yo trabajé con ellas venían casi todas pues de familias desestructuradas o con problemas de consumo y bueno, por eso es el porcentaje más pequeñito, pero ahí asciende por todo lo que nos acaba de contar mi compañera Zara, ¿vale? Y bueno, es importante saber que cuando trabajamos con ellas en los centros residenciales no hay que olvidar que nosotras no somos especialistas en víctimas de trata, que es un tema muy delicado y que hay profesionales que se dedican a esto. Tenemos que dejar un poco a un lado el orgullo profesional, el que pensemos que sabemos hacerlo todo, no. Nosotras sabemos dedicarnos a nuestro sector y el resto tenemos que hacer coordinaciones y derivaciones, porque podemos perjudicar a la persona creyendo que la estamos ayudando, solo por ese ego, ¿no?, profesional. Entonces hay que dejarlo a un lado y saber que hay otras maneras de hacer y otras maneras de ejercer, ¿vale? Y bueno, luego, en último lugar, nosotras no somos especialistas en LGTB y tampoco vamos a meternos muy de lleno en esto, pero nos parece muy interesante hablar, o importante más bien, de qué pasa cuando llega una mujer trans a un centro residencial que no es para mujeres trans, ¿vale? Puntualizo que una persona trans, por quien no lo sepa, es aquella persona que se identifica con el género opuesto a su género biológico, ¿vale? ¿Qué creéis que puede ocurrir cuando una mujer que es trans
llega a un centro residencial donde viven 120 personas, de las cuales más de 100 son hombres. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué dificultades se puede encontrar la persona y las personas que trabajamos con ella? Venga, Marina, esa te la sabes. Bueno, pues sufren mucho rechazo, sufren humillación, sufren violencia, sufren agresión, sufren muchísimo. O sea, porque no es un centro adaptado. No es el espacio. No es el espacio para ellas, no es un lugar adecuado. Esto dice que hay mucho que trabajar, porque estas personas huyen de sus países, hablamos de mujeres migrantes trans, huyen de sus países porque en algunos países las pueden matar por serlo, en otros países las pueden encarcelar, y llegan aquí huyendo de algo que se encuentran también. No las encarcelan, pero las encarcelan, porque a nivel social están completamente invisibilizadas, excluidas, violentadas. Eso es lo que ellas se encuentran. Y lo que nosotras y ellas en conjunto nos podemos encontrar es que tenemos que preguntarle en qué habitación quiere dormir. Puede parecer una tontería, pero ¿dónde iría? ¿A una habitación durmiendo con mujeres o a una habitación durmiendo con hombres? Ella es una mujer. Lo que podemos pensar es, va a las mujeres. Pues no lo sabemos. Lo mejor es preguntarle a la persona, con toda la naturalidad y cariño del mundo, y decirle, mira, esta es la situación, este no es el lugar, sabemos que faltan muchísimos recursos para personas que se encuentren en esta situación, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque se han dado casos en nuestro centro que ha llegado y nos ha dicho, vale, quiero entrar a una habitación de mujeres, y las propias mujeres de esa habitación la han violentado, la han excluido, y esas mujeres que han sufrido también situaciones de violencia se han sentido violentadas por su presencia, porque la identifican con un hombre, porque estéticamente no ha hecho la transición o cualquier otra cosa. Y doblemente hay un riesgo ahí, que podemos no caer si no ha ocurrido nunca. Y si van a una habitación de hombres, pues ahí ya no os quiero ni contar, porque la agresividad aumenta. Y pueden sufrir agresiones, la han escupido, etcétera, etcétera. Obviamente no es el espacio. Entonces lo más importante cuando llegan este tipo de personas es hablar con ella, hablar con esa mujer y decirle cualquier mínima cosa, estamos aquí, dínoslo, no te calles, no estás obligada a aguantar, ¿vale? Y hacer una derivación lo más rápida posible para la seguridad de esta persona y la dignidad de ella, ¿vale? Y bueno, ya va a continuar mi compañera hablando un poco de lo que les va a lanzar a la integración en el país. Entonces, bueno, matizar que la ley de extranjería están actualizándola, hay reformas bastante favorables, pero queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Entonces, bueno, me voy a centrar en concreto en las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que pueden regularizar la situación de mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular. Antes comentaba que la ley de extranjería contempla una herramienta para las mujeres víctimas de violencia de género. Vale, esta es una autorización de residencia que autoriza a trabajar a todas esas mujeres que, estando en España, sufren o han sufrido violencia de género, pero en España. Si llegan desde sus países con procesos de violencia de género, no vale. Tiene que ser en España. Esto también tiene una doble moral, es para pensarlo y debatirlo. ¿Qué requisitos van a necesitar estas mujeres para poder acceder a esa documentación? Lo primero es que van a tener que iniciar un proceso judicial, y eso no es fácil, porque muchas veces, al estar en situación irregular, administrativa irregular, no quieren acceder a una comisaría, no quieren contactar con un policía, etcétera, sienten miedo, desconocen cómo es el proceso. Y además, pues reviven, ¿no?, todas esas ese episodio traumático como lo es la violencia de género. Pero si deciden hacerlo, tienen que tener un pasaporte, que muchas veces no es nada fácil. Hay para algunas personas de determinados países que es bastante complicado obtener un pasaporte. Un ejemplo es Guinea-Conakry, otro Argelia. Argelia a veces es complicadísimo encontrar un pasaporte. Luego tienen que aportar un resguardo de la denuncia o una orden de protección y un informe del Ministerio Fiscal. Vale, cuando tenemos todo esto, ¿qué va a ocurrir? Que le van a dar una autorización a la mujer de 1 año de residencia y de trabajo, mientras el proceso judicial está abierto y se va a ir renovando año tras año hasta que haya una sentencia. Cuando haya una sentencia, si la sentencia acusa al agresor y la declara como víctima,
la mujer va a documentarse con una autorización de residencia y trabajo de larga duración de 5 años, todo irá bien. Pero si esa sentencia no es favorable y no la declara como víctima, va a perder su documentación. Y esto ocurre muchas veces, porque las mujeres migrantes y las personas migrantes en general se tiende a desconfiar de ellas. Entonces, se tiende a pedirles que justifiquen constantemente cada paso que dan en el país. Para las mujeres víctimas de violencia de género, esto es un arma de doble filo, porque les van a pedir constantemente que demuestren que esa violencia de género es real. Y eso es bastante traumático para ellas. Entonces, bueno, que saber que no siempre van a obtener esta residencia, que en muchas ocasiones la van a perder y que cuando la consiguen, sí que es verdad que es una residencia de larga duración de 5 años y a partir de ahí, a nivel administrativo, no van a tener problema. Otra residencia que contempla la ley sería la temporal y trabajo a personas migrantes víctimas de trata. En esta no es tanto unos requisitos, sino un proceso, ¿vale? La unidad policial va a detectar a la víctima. Normalmente es la unidad de policía porque si la detectamos desde una ONG vamos a llevarla a una comisaría. Entonces va a ser siempre un policía quien identifique a esta persona extranjera, a esta mujer migrante como víctima, y en 48 horas va a otorgarle una estancia temporal. Esas 48 horas la mujer va a tener que decidir si inicia o no inicia ese proceso judicial. Y aquí se agrava mucho más, al igual que en el caso de la violencia de género, pero aquí más todavía, porque estas mujeres suelen estar inmersas en redes de trata que las extorsionan con sus familiares en los países de origen. Entonces, en esas 48 horas, muchas mujeres desaparecen. Desaparecen, paralizan el proceso y vuelven a esa red de trata de la que estaban intentando huir. Una vez que esa persona migrante decide que sí va a solicitar esta residencia y que va a iniciar el proceso, pues pasa lo mismo que con las mujeres víctimas de violencia de género. Se les va a conceder una autorización temporal mientras dura el proceso judicial de 1 año. Y cuando se finaliza, si hay una sentencia que las declara como víctimas, pues tendrán su larga duración de residencia y de trabajo por 5 años. Otra residencia sería la de por razones humanitarias, que esta es menos común en los centros residenciales. Y para poder tramitarlas tienes que acreditar una de estas 4 situaciones, ¿vale? Una de ellas sería que estás siendo discriminado por motivos racistas, de raza, de religión, de etnia. Esto es complicadísimo de demostrar. Otro sería que has sufrido violencia dentro de la familia, que también es muy difícil de demostrar y tiene que haber una sentencia. Otra sería que si vuelves a tu país de origen, tu vida y la de tu familia corre peligro, pero no cumples los requisitos para ser refugiado. Aquí tendríamos el caso específico de lo que está ocurriendo con las personas venezolanas. Las personas venezolanas se les rechaza, se les deniega el asilo, la protección internacional y se les concede la residencia temporal por razones humanitarias hasta que España siga reconociendo el conflicto que está ocurriendo en Venezuela. Y luego la que más se trabaja desde los centros residenciales es cuando una persona, una mujer, sufre una enfermedad sobrevenida grave que requiere un tratamiento médico y que en su país de origen pues no puede acceder o es complicado, su vida corre peligro allí a nivel sanitario. Si se acredita que esa enfermedad ha sido diagnosticada en España, que no viene ya con ella de su país, pues puede tramitar una residencia temporal por razones humanitarias. Un ejemplo sería una mujer que viene de Marruecos y estando aquí en España va al médico y tras muchas pruebas le diagnostican ELA. ELA es una enfermedad muy grave que requiere de un tratamiento sanitario muy específico. Puede tramitar esta residencia y se la pueden conceder. Nosotras en nuestro centro tenemos un caso así. Y luego ya pasaríamos a los famosos arraigos, que estos son los que cualquier persona migrante conoce y cualquier persona que trabajemos con personas migrantes también. Hasta este verano solo existían 3 tipos de arraigo, el social, el laboral y el familiar. Pero ahora ha aparecido una figura nueva que es el arraigo por formación. Les voy a explicar todos ellos, voy a explicar las cosas más positivas, pero también las que son complejas, ¿vale? El arraigo social, que es el más común, al que más acceden las personas migrantes, es un tipo de residencia que para acceder a ella tienes que llevar en España viviendo 3 años. Esto es un problema, porque es una persona migrante que lleva 3 años en España sin documentación.
A eso tienes que sumarle que no tengas antecedentes penales. Esto puede parecer fácil, pero en algunos países conseguir ese documento y traerlo hasta aquí es, además de costoso, muy complejo y requiere un tiempo largo. Tener un pasaporte en vigor, lo mismo que decía antes. A veces parece fácil tener un pasaporte porque para nosotros es cojo cita en la policía, pago 30 euros y me lo dan, pero aquí no es tan fácil para las personas migrantes de algunos países. Estar empadronado, ese es otro mundo, el empadronamiento. Se supone que todas las personas migrantes tienen derecho a empadronarse y lo tienen, pero a veces ese maltrato institucional que existe les impide acceder a su derecho. No es que no tengan derecho, es que se les impide. Y bueno, luego obtener un informe de integración emitido por la comunidad autónoma, ¿vale? Tienen que demostrar que están integrados en la sociedad y demostrar medios de vida. Aquí viene lo complicado. ¿Cuántas personas de nosotras tenemos un trabajo indefinido de 40 horas a la semana? En España ese no es el trabajo que hay. Hay contratos temporales, de medias jornadas, etcétera. Pues no, a ellos se les exige un contrato de un año, de 40 horas, etcétera. Es verdad que ahora han bajado los requisitos, ahora ya no son 40 horas, son 30, pero se sigue pidiendo una temporalidad de un año, que es lo complejo, y que cubra el salario mínimo interprofesional. Entonces, acceder a que una persona te haga ese contrato de trabajo es complejo, pero más complejo aún es que tienen que esperar a que todo eso se resuelva. Que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid son más de 8 meses, que el empresario o empresaria te tiene que estar esperando, sin cubrir tu puesto. Entonces, ¿qué empresario o qué empresaria con visión económica va a querer contratarte? Pues nadie, es muy complicado. ¿Y qué ocurre entonces? Que acceden al arraigo social a través de medios de vida ofrecidos por ONGs, que son unos informes en el que garantizas que vas a cubrir las necesidades básicas de esa persona durante un año. Vale, tramitas todo esto y ¿qué obtienes? Si has conseguido ese contrato de trabajo, que es milagroso, y en muchas ocasiones las personas migrantes tienen que comprarlo por miles de euros, por 3.000, por 4.000 euros, comprar un contrato que luego ni siquiera sabes si van a poder finalizarlo, porque cuando llega la resolución y tienes que ir a poner tu huella, tienen que darte de alta y a lo mejor esos 4.000 euros ya desaparecieron y el empresario no está. Pero bueno, si todo saliera bien, te concederían un permiso de residencia y trabajo por un año. Pero si has metido unos medios de vida, te dan solamente una residencia. No te autorizan a trabajar. Entonces sigues en la red. ¿Cómo vas a renovarlo si no puedes tener medios económicos? Es bastante complicado. Entonces, la figura es positiva, no os quiero dejar con mal sabor de boca, pero hay mucho que hacer. Y aunque se está reformando, tenemos que seguir tratando de mejorarlo más. Sí. ¿Puedo interrumpir, no? Sí, sí, puedes. Gracias. Con respecto a lo que acabas de decir, entonces, que no me ha quedado muy claro, o sea, al cabo de los 3 años, si cumplen con todos estos requisitos, tendrían arraigo social, permiso de residencia seguro. Pero claro, eso no garantiza que puedan encontrar empleo, efectivamente, por lo que hablábamos, ¿no? Claro. Entonces, solamente tendrían permiso de residencia durante un año. ¿Qué os sucede después? Pues después, no íbamos a hablar de las renovaciones, pero os las comentamos. Perdón, vale. Si tú has tenido, sí, claro. Si tú tienes tu permiso de residencia con medios de vida de una ONG, pasa el año y no has podido obtener ese contrato de trabajo para poder hacer la renovación y cambiar tu tarjeta y que te autorice a trabajar, o no te ha dado tiempo a pedir una prestación al Estado, porque en Madrid, por ejemplo, las rentas mínimas tardan 9 meses. No hay tiempo, tienes 12. No puedes justificar. Entonces, te vuelves a quedar indocumentado. Lo que ocurre es que vuelves a caer en una situación de sinhogarismo, posiblemente, porque si no tienes permiso de trabajo, ¿cómo te vas a mantener? Es complicado. Claro, a no ser que sigas en alguna entidad que te vuelva a dar ese informe y que te vuelva a avalar ese año en el que te cubra tus necesidades, pero que es complicadísimo, porque primero que hay muy pocas ONGs que emitan estos informes, porque al final es un compromiso bastante grande por parte de la entidad, ¿vale? Y segundo, porque las personas van, o sea, es un tránsito, tú estás un tiempo en una ONG, pero vas a salir de ella, entonces es muy complicado. Sí. Lo que a veces ocurre es que estas personas que les hemos ayudado desde nuestro centro con los medios de vida, se van, hacen su vida y cuando toca renovar, vuelven diciendo, oye, tengo que renovar, ¿qué hago? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el medio de vida solo lo puede hacer una ONG o una persona así
Sí, también puede hacerlo. Familia puede hacerlo. Sí, lo que pasa es que no es lo habitual porque tienes que demostrar que tú puedes mantener a esa persona y a ti. Un año, o sea, tienes que tener bastante dinero. Eso es, en o la sea, cuenta bancaria. pues no sé, a lo mejor la familia de Cristiano Ronaldo puede, pero la común no. No es común que una familia pueda hacer medios de vida. No, es más instituciones y ONGs, pero por ese motivo. Otro sería el arraigo laboral, ¿vale? El arraigo laboral, igual, ha sufrido modificaciones súper positivas. Hasta hace un año no se podía tramitar, porque para poder tramitarlo tenías que denunciar a la persona con la que habías trabajado de forma irregular, meterte en un embolado enorme, que nadie quería, porque al final, ¿quién va a denunciar a su jefe? Que es la persona que ha confiado en él. Y estando en situación Es que nadie lo hacía. Entonces sí que gracias a la reforma se están tramitando bastantes arraigos laborales, aunque también tiene cositas que mejorar, pero sí que es verdad que es una figura a día de hoy bastante completa. ¿Cuáles son los requisitos? A diferencia con el social, tienes que demostrar que llevas viviendo en España 2 años, ya no hace falta 3, 2. Lo mismo, carecer de antecedentes penales en tu país y en España, tener un pasaporte y estar empadronado. Y luego tienes que demostrar actividad laboral. Aquí ya no hace falta que lo demuestres con una denuncia, ¿vale? Puedes demostrarlo habiendo trabajado de forma regular. ¿Qué ocurre? Que esta figura ahora mismo está pensada para aquellas personas que llegan a España, solicitan protección internacional, están de forma regular, trabajan, les deniegan esa protección internacional y dicen, vale, han pasado ya 2 años, pues pido mi arraigo laboral. Si demuestran que han trabajado 6 meses, cuando trabajaban más de 30 horas por semana, pues les van a conceder su arraigo. Y si demuestran que han trabajado 1 año entre 15 y 29 horas por semana, también, ¿vale? Eso con una historia de vida laboral se demuestra y ya está, no es difícil. ¿Cuál es la puntualización de esta figura que habría que mejorar? Que para poder tramitarlo tienes que estar en situación administrativa irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás solicitando protección internacional, tienes que esperar a quedarte en situación de vulnerabilidad para poder tramitarlo. Y volvemos a decir que tarda mucho tiempo. Entonces, lo óptimo sería que, al igual que pasa con el social, puedas tramitarlo en cualquier momento. Cuando yo ya cumplo los requisitos, pues lo tramito. ¿Qué necesidad hay de hacer pasar a una persona otra vez a esa situación administrativa irregular? Sería la puntualización, ¿vale? ¿Y qué van a obtener? Todos van a obtener un permiso de residencia y trabajo por 1 año de duración, ¿vale? Luego tendríamos el arraigo familiar, que es menos común en los centros residenciales para personas sin hogar porque no tenemos familias, pero bueno, se da algún caso. Los mismos requisitos de siempre: pasaporte, empadronamiento y carecer de antecedentes penales. Y a esto tenemos que demostrar 2 situaciones principalmente. Hay alguna más, pero las más comunes son 2, ¿vale? Que yo, siendo persona migrante, tengo un hijo en España o hija y ese niño o esa niña es español. Vale, pues si mi hijo es español o española, puedo tramitar un arraigo familiar, pero tengo que demostrar o bien que vivo con el niño o bien que le paso una manutención. No vale, tengo un hijo, me voy y ya está. No, o vivo con él o lo mantengo, ¿vale? Y la situación inversa. Yo soy persona migrante, pero mis padres son españoles de origen. Yo, por ejemplo, soy española, pero puede que me vaya a otro país a vivir, tengo un hijo allí y en el futuro ese niño se quiere venir a España o esa mujer se quiere venir a España. Pues puede tramitar un arraigo familiar demostrando que es mi hija y que yo soy española. ¿Qué van a obtener? Esta es una modificación muy importante que se ha hecho, también bastante positiva, porque antes obtenían una residencia de 1 año y ahora es de larga duración, de 5 años, permiso de residencia y trabajo. Su situación administrativa queda garantizada. ¿Por qué se ha modificado? Porque muchos padres de niños estaban en situaciones vulnerables y al año no habían conseguido un trabajo. Y para renovar esa tarjeta no cumplían requisitos, porque para renovar tienes que haber cotizado la mitad del año, ¿vale? Si la tarjeta dura 1 año, 6 meses, si dura 2, 1 año, y así, más o menos. Entonces, había muchos padres y madres de familia que desprotegían a sus hijos, porque la situación del paro en España es alta. Que no encuentres trabajo en 1 año no es poco común, es bastante habitual. Entonces, bueno, es una reforma que es bastante positiva. Ya es 5 años y ya no hay problemas a la hora de renovar. Y luego la gran novedad, el arraigo para la formación, que habría que esperar a ver qué tal, porque acaba de salir,
se están concediendo ahora los primeros y hay que ver un poco pues cuáles son las vías, ¿vale? Pero en general los requisitos son, de igual manera, estar en situación administrativa irregular y demostrar que llevas 2 años viviendo en España. Carecer de antecedentes penales, empadronamiento y pasaporte. Y aquí tienes que comprometerte a matricularte. No tienes ni que hacer la matrícula. Con un compromiso, con un modelo estándar, vale. Pero la clave está en la formación. No todas las formaciones valen. Son unas formaciones que estén certificadas por el Gobierno de España, ¿vale? Esas formaciones pueden ser una formación profesional, UFILES, etcétera. Mientras que la formación esté acreditada por el Gobierno de España es suficiente. Y que dure más de 6 meses. Si dura más de 6 meses y está acreditada y cumples el resto de requisitos, puedes tramitarla. Las autorizaciones se están resolviendo más o menos rápido, o sea que van bien. ¿Y qué van a obtener? Obtenemos un permiso de estancia de 12 meses. La estancia no es lo mismo que la residencia. La estancia difiere de la residencia en que no contabiliza para la nacionalidad. Por ejemplo, las personas que vienen como estudiantes vienen con un permiso de estancia. Pero si se quedan en España, tramitan su documentación, etcétera, a la hora de solicitar una nacionalidad, todo ese tiempo que han sido estudiantes no vale. Pues aquí igual. El permiso de estancia de 12 meses no les va a contar a la hora de solicitar nacionalidad. No es muy grave, pero ralentiza un poquito el proceso de nacionalizarse. Cuando termine su formación, van a ocurrir 2 cosas. Si la persona que ha hecho la formación tiene una oferta de contrato de trabajo, le van a conceder un permiso de residencia temporal de 1 año. Pero si no consigue que le ofrezcan un contrato, le van a ofrecer un permiso de residencia de 1 año, sin opción de trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va saliendo todo. Y el contrato de trabajo tiene que cumplir las mismas características que en el social. 30 horas, 1 año de duración y que garantice el salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, estas son un poco las situaciones administrativas más... Sí. ¿Da igual la edad? Da igual la edad. Sí, la edad no influye. Da igual la edad. Sí. En todas. Sí. Una pregunta, ¿estar empadronada tiene que ser desde el minuto 0 donde se demuestra que llevas años viviendo? En el momento en el que vayas a solicitar. Vale. Eso es, el empadronamiento tiene que ser solo en el momento de la solicitud. Vale. El demostrar el tiempo de estancia puede ser cualquier cosa. O sea, esto, si conocéis personas migrantes en situación administrativa irregular, es el primer consejo que hay que darlas. Guárdate el papel del ticket donde te has comprado un móvil y viene tu nombre. Guárdate todo. O sea, si vives en un centro de acogida, pide un certificado de estancia, todo, porque cualquier documento de España donde venga tu nombre y tu documento, un número de NIE o un número de pasaporte, te va a garantizar la estancia. No es necesario empadronarte desde el minuto 0. Una preguntita. Los hijos que uno tiene, que uno es nacionalizado español y lo tiene en su país, ¿se puede hacer la tramitación de la nacionalidad en su país? La verdad es que desconozco un poco el tema de familias, porque nosotras no trabajamos con familias, pero me atrevería a decirte que no, que la nacionalidad tendría que tramitarla en España. Porque yo consulté en el juzgado de Baracaldo y a mí me dijeron que se podía tramitar lo que era el pasaporte español en la embajada de Nicaragua. Claro, perfecto. Pues eso fue lo que me dijeron. Atiende a lo que te digan ahí. Hay muchísima asesoría jurídica gratuita a la que puedes acceder, porque en cuestiones de menores y menores de familia, no, claro, nosotras trabajamos más con personas solas. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, pues. Perdón, cuando hablas siempre de llevar 2 años mínimo viviendo en España, eso es lo que has comentado de que, o sea, ¿cómo te cercioras de que esa persona lleve 2 años viviendo en España? Claro, nosotros lo que solemos hacer en el centro de acogida es como lo primero, ¿no? Cuando tú conoces a una persona que llega, te sientas con ella y le preguntas ¿cuándo has llegado a España? Y te va a decir perfectamente el día, la hora y el lugar donde ha llegado, porque a él no se le olvida o a ella no se le olvida. Y cuando llega, tú le dices, vale, pues a lo mejor, imagínate, ha venido a Ceuta y ha entrado en el CETI, pues el documento del CETI donde tal. Luego ha viajado en ferry desde Ceuta hasta aquí porque solicitó asilo, por ejemplo, y le hicieron un pase. Pues ese documento del ferry que llega aquí. Llegó a Granada y en Granada se compró una tarjeta de Laica
y viene su nombre y su número de pasaporte, pues también. Es ir haciendo una Así. recopilación como De de documentos que avalen y que demuestren que tú en ese momento, en estos 2 años, en este caso, has estado en España y no has estado en tu país de origen, ¿sabes? Y tienen que ser de forma ininterrumpida, es decir, no vale que yo cojo y pongo el documento este del CETI del 2018, pero me voy a Francia, que esto ocurre mucho, me quedo en Francia, vuelvo y digo, no, es que yo llegué a España hace 5 años ya, pero has estado 5 años en Francia. Eso no vale. Ya has vuelto ahora porque te han deportado, por ejemplo, casos comunes. Entonces, eso tiene que ser continuada. Sí que has podido salir del país 3 meses por año máximo. ¿Qué más justificaciones les recomendáis? Nosotros, mira, una cosa que hacemos un montón es, no sé aquí cómo será, pero allí en Madrid, el abono transporte, ¿vale? Tú en el consorcio, allí en las oficinas, puedes sacar un histórico. Y si a lo mejor ellos en X momentos lo han tenido o no, te sacan, o sea, es que nosotros hemos llegado a tener 10 folios de todas las fechas que han tenido el abono transporte. Entonces, por ejemplo, eso, empadronamientos, Comedor social, si han ido a un comedor social, si acudían a una iglesia o a un lugar de oración. Claro, y si han estado en otras comunidades, lo que hacemos es ponernos en contacto con ellos, ¿vale? En donde hayan estado, en la entidad que hayan estado, y intentar que nos manden a nosotras a través de una coordinación, pues esos informes, esos algo constante que avalen que han estado durante ese periodo de tiempo, ¿sabes? La cuestión es demostrar por todos los medios como sea. que estas personas han estado. Además, depende del funcionario o la funcionaria que vaya a leer tu solicitud, porque depende, real, te van a pedir más o menos justificación. Hay algunas personas que te van a exigir que justifiques todos los meses del año y otras con uno cada 3 meses es suficiente, pero no vale uno de enero y otro de diciembre. No. Nosotros recomendamos uno por mes, pero si es uno cada 3 ya Claro, ahora vale. nos estamos encontrando mucho que con la época del COVID ha habido ahí mucho parón, ¿vale? Entonces, yo sí que, por ejemplo, ahora con un caso que llevo, tiene más de 5 meses o 6 sin justificar, pero las fronteras estaban cerradas. Entonces, a lo mejor avalando con algún informe de que avale de que la frontera con Ceuta a Marruecos está cerrada, pues debería servir, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que nosotros suponemos. Con otro caso que llevo yo, estamos lo mismo. Estuve en una casa de un familiar en Córdoba, creo, durante todo el confinamiento. Y lo que hemos hecho es que esto son maneras de intentarlo. O sea, no es nada seguro. Tú lo intentas y ya que ocurra. Que el familiar le haga un escrito diciendo que esa persona estuvo ahí viviendo. Porque la oficina de extranjería no debe acusar a nadie de que haya estado con personas en situación administrativa irregular. No te va a juzgar. No puede. No debe. Es más, una vez en una de las clases que recibimos del máster había yo creo que sí, ¿no? en Cataluña Galicia había un director de oficinas de extranjería que llevan todos estos expedientes y sí que nos dijo que como que ellos agradecen mucho a lo mejor hacer un escrito inicial contando un poquito la historia de la persona, dónde ha estado, en qué fecha ha estado, porque al final, bueno, tú se lo pones más fácil al funcionario que haya en ese momento y va a entender mucho más los documentos que hay ahí, que si se tiene que poner esto, que es esto, ¿sabes? Porque nosotras estamos muy familiarizadas con los documentos que aportan las personas de fuera y con documentos de muchos lugares y demás. Pero a lo mejor el funcionario que llega ahí pues funcionaria quiere el trabajo fácil. Entonces ese informe es bastante... Sí. Tengo 2 preguntas. Bueno, mira, vamos con la ronda de preguntas. Genial. Mira qué bien. Una muy sencilla, bueno, creo que es sencilla. La formación tiene que ser otorgada, o sea, por un centro que esté acreditado de forma oficial, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de centros? O sea, tienen que ser públicos, pueden ser privados, pero tienen que ser Pueden oficiales. ser públicos, privados. A ver, ahí estamos ahora investigando, sobre todo, bueno, el SEPE está trabajando con eso también, porque, bueno, desde el SEPE se dan muchos certificados de ¿Quién la profesionalidad envide? que van a avalar este tipo de arraigo, ¿vale? Entonces sí que se supone que en ese proceso de solicitud de una matrícula a esa persona le van a asignar un NIE provisional y que el SEPE tiene que facilitar que esa persona pueda inscribirse en un certificado de profesionalidad. Pero luego aparte también pues FPs públicos, Sí. ¿no? Eso que ya... O incluso matrículas privadas. Sí, también, O sea, porque conocemos empresas privadas sí. que están trabajando esto ahora mismo. Sí. Muy bien. ¿Tienen las formaciones que tener un mínimo de horas? No, De temporalidad. Y siempre tiene que ser presencial. Sí. No vale la formación online. que ¿De ahora temporalidad está- dices meses? De 6 meses mínimo. 6 meses mínimo. 6 meses mínimo. ¿Esto en todas las comunidades autónomas? En Yo creo principio que sí.
Luego, Como porque está arrancando esto... Es que tenemos nosotros, bueno, tenemos el caso de los chavales que he traído, que justamente, pues eso, están haciendo una formación de 240 horas aproximadamente, y con eso en principio nos han comunicado que sí. Que se podría. Genial. Y luego en cuanto a las ofertas laborales, son mínimo 3 meses, teníamos entendido, no un año. Es que, ¿sabes qué pasa? Que donde estamos funcionáis diferente. El Sí. resto de España funciona igual. Sí. Entonces, Sí, puede aunque ser estamos aquí. en España, pero Mm. tal vez hay particularidades que luego se hacen aquí, que en el resto no. O sea, por eso sí que es mejor en cada comunidad saber cómo funciona la comunidad, porque es así. Muchas veces, bueno, nosotros nos enteramos más por ellos también. Que Claro, claro, les va a llegar la información siempre Sí. antes. Hay que escucharles, siempre antes. Sí. Y luego la segunda es que por mi experiencia, bueno, pues conociendo personas que justo han sido migrantes y que vienen con situación de vulnerabilidad, como que tienen miedo ya no solo a las autoridades o a las ONGs, muchas veces porque desconocen el marco jurídico en el que supuestamente se les protege. Ese desconocimiento hace que tengan miedo, pero es que además tienen incluso miedo de manifestar o de expresar su historia, su circunstancia, porque sienten que o te pueden poner en peligro a ti o se van a poner en peligro a sí mismas. Y es una cuestión del discurso del odio político, mediático, pero ¿hasta qué punto es verdad que porque una persona está en situación administrativa irregular? Esta es mi pregunta. Yo como individua, como ciudadana española de la Unión Europea, estoy cometiendo un delito si hago ciertas cosas o dejo de hacerlas, porque te vienen con tal seguridad, y creo que es una duda que incluso nosotras tenemos, ¿no? Sí. No estás haciendo nada. O sea, otra cosa es que tú con tu coche lleves a una persona desde Madrid hasta Berlín. Claro. Ahí sí. Ahí estás cometiendo un delito. Pero si tú, a título individual, en el país, alojas a una persona de forma altruista y por voluntad en tu domicilio, la verdad es que desconozco puntualmente el término jurídico, pero es imposible que nadie te diga absolutamente nada. Vale, o sea, otro Lo caso. máximo que puede pasar es que a esa persona la pare la policía y le ponga una orden de expulsión, pero aquí nada. Justo, vale. Sí, y eso pasa, lo que pasa que luego no se lleva, la mayoría, vamos, que llevamos años y yo no he visto ninguna... ¿Deportaciones? Bueno, sí hay. Yo sí, pero que, o sea, tenemos un montón de casos de personas que tienen abiertos expedientes con órdenes de expulsión y que luego, bueno... Son más las que están en CIES. Sí, las que están en CIES sí hay más peligro de que sean deportadas. Y depende del país de origen. Marruecos, por ejemplo, sí hay vuelos, sí hay acuerdo de deportación. Entonces es complicado. Y si tienen una orden de expulsión y tú tienes trato con esa persona y le tratas y buscas ayudarle, darle acogida o lo que sea, ¿pasa algo? Nada. No pasa nada. Porque la orden de expulsión es por una... tú no estás tratando con un delincuente. Claro. Está en una situación administrativa irregular y ya está. Y ya está, claro. Vale. Es por darles la tranquilidad. Una infracción administrativa, no penal. Entonces, cuando tú estás con personas que tienen infracciones penales, ya es otra historia. Pero si es administrativa, aunque les pongan una... Es que es heavy, porque encierran a personas por lo mismo que a ti te pueden poner una multa. Porque debería haber una multa. Y ya está. Claro. Una sanción administrativa. Pero no hay ningún riesgo en que tú estés con una persona en situación administrativa irregular. Vale. En España. O sea, transportar ya es otra cosa. Sí. Vale. Vamos a pasamos al caso práctico. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí. ¿Puedes volver a la página de la anterior? La de formación. Arraigo por formación. Sí. Bueno, en general, cuando hablamos, por ejemplo, de lo de que uno de los requisitos es que quieren 2 años mínimo en España y que tengo que justificarlo, claro, son 2 años en los que no tienen ni permiso de estancia, ni de residencia ni laboral ni nada. Hay gente que no tiene cómo justificar esto, y no puede solicitarlo. Aún llevando a lo mejor 3 o 4 años en España. Esto ocurre mucho con los temporeros del sur, por ejemplo. La gente que está en el sur es gente que está muy poco informada. Ellos llegan a trabajar a las chabolas de Huelva, tal, van al campo, fruta, no sé qué, no sé cuántas, pum, y de repente 4 años de su vida. Y dicen, ¿qué he hecho? Y entonces se les aparece alguien, hablan con esa persona y les explica todo esto, pero 4 años después. Y esos 4 años no hay manera alguna de justificar. Hace poco hemos tramitado un arraigo social de una persona que llevaba 6 años residiendo en España, pero 3 de ellos
no los hemos podido justificar porque estaba en las chabolas, no había ido a un comedor social en su vida, no había ido a la casa de nadie, nada. Y como en las chabolas no te empadronan, aunque deberían empadronarte, pero no te empadronan. Por eso es tan importante que reciban toda la información que puedan nada más llegar. Sí. Que no llega en la mayoría de los casos, pero es súper importante. Y cuando llegan, ¿cómo saben dónde tienen que ir para que le informen de No lo yo saben. llego aquí, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? No lo saben. ¿Cómo llegan a Pues vuestro mira, trabajo? Lo ¿Cómo más llegan? común, y corregirme las personas que habéis pasado por eso, es veo a un paisano o a una paisana y les pregunto: hola, ¿qué tal? Acabo de llegar. Y ya la persona pues te va a decir, pues vente aquí o vente acá. O das con alguien, pues yo que sé, a mí alguna vez me han parado en la estación de autobús una persona, me ha dicho voy a San Sebastián, y la he visto así un poco perdida, y ya hablas tú con ella y la persona ya te pregunta. Sí, es un poco del boca a boca. Por ejemplo, a nuestro centro nos llegan todos los días personas. Sí. ¿Sabes? Hay como todos los comunidades días. más nicho o más vínculo, ¿no? Con Claro. más relacionadas que ya son las propias comunidades. En el sur me imagino, pues eso, que están más habituados a Sí, recibir total. migrantes y al final. Sí. Nosotros ya te digo que recibimos muchísima gente todos los días de pues tal me ha dicho que venga aquí o Recién de Barajas, o sea, familias con menores, Sí. con bebés. Acabo de llegar a Madrid y se plantan ahí y tú, Vale, ¿qué hago? ¿cómo lo gestiono? Sí. También incluso desde, bueno, desde el dispositivo de emergencia, desde el 112 y a través del SAMUR social, bueno, ahí dan información de los sitios donde tienen que ir, donde se tienen que acercar, entonces, pero vamos, porque alguien se lo dice, lógicamente. De todos modos, habéis hablado de justificarlo, o sea, como mediante tickets o lo que sea, que aparezca el NIE de esa persona. Sí. Pero para toda la gente que viene sin documentación, ¿cómo lo justifica? Cuando llegan a España, la mayoría de personas migrantes son identificados por la policía y les asignan un número de NIE. Lo que nosotras comúnmente llamamos NIE no es un NIE, es un TIE, que es la tarjeta de residencia de una persona extranjera. Y Como el tu, NIE sí, como tu número de DNI es el NIE. es el número Es de el NIE. identificación. Lo tiene cualquier persona migrante que es identificada por la policía. También hay casos de personas que llegan y no son identificadas nunca por la policía. Esas personas tienen un proceso un poco complicado, porque si no tienen pasaporte ni tienen NIE, son invisibles, no existen, no se contabilizan. También te digo que justificamos, vamos, yo he metido bastantes arraigos con documentos en los que no aparece su documento, que aparece su nombre con una fecha, ¿vale? Sí. Y bueno, por lo que dice mi compañera, dependiendo del funcionario que te toque, pues le va a servir o no, pero lo hacemos mucho también. Sí. Mucho. Pero si una persona viene aquí de manera ilegal, o sea, entiendo el miedo que vaya a tener a decir, para que le asignen un NIE, a decir, he venido aquí de manera... Sí. No, pero porque no es... No es se presentan vas, tú te presentas a la o comisaría, tú ¿no? saltas la valla, por ejemplo, y está la policía ahí. Entonces, al pasar al CETI hay previo un registro en comisaría, donde están encerrados un tiempo, y en ese tiempo, en ese registro policial, o llega una patera, es interceptada por Cruz Roja, por ejemplo, o Salvamento Marítimo, igual pasa a la policía, que le asigna un número de NIE. Pero luego están las personas que pasan en un camión y no las ve nadie, o saltan la valla pero no es un salto de mucha gente y no hay nadie en ese momento, o yo qué sé. Sí, o que llegan, O corren y o se que van. llegan de turista en un vuelo y que luego se quedan en situación administrativa irregular y que cuando, porque la mayoría de la gente que está en situación administrativa irregular en España llega vía aérea, o sea, no llega por pateras ni llega, eso es lo que más vemos en la televisión, La pero no es Solo así, la tele. ¿vale? Entonces, pues te paran un día y ya está, si es Sí. que es así de fácil, ¿sabes? Sí. Pero incluso si no tienes un NIE asignado, se puede intentar solicitar, Sí, ¿sabes? sí. Nosotros lo hemos hecho con gente que no tenía ese NIE y se ha sacado. Ya te digo que depende un poco del funcionario que te toque. Incluso un requisito del arraigo social es no tener una orden de expulsión, pero no se Con contempla. órdenes de expulsión nos han admitido Todos. documentaciones. Ninguno nos lo han rechazado. No. Por eso. Pero entonces, las personas llegan aquí y en el momento en el que tú se te termina el permiso de turista o como... Sí, de turista. Sí, de 3 meses, los 90 días que te dan. Vale, no, o sea, tienes el permiso, no tienes ni permiso de residencia ni No tienes permiso nada, de... nada. Vale, ¿y cómo consigues el permiso de residencia o de... Bueno, de residencia, pues lo que habéis dicho, pues que si alguien te acoge en su casa, lo que sea. Pero el laboral, o sea, ¿cómo consigues...? Tú tienes que pasar muchos años de tu vida en España en una situación irregular, administrativamente hablando, para poder llegar a conseguir eso. Pero bastantes. Sí. O sea, la persona se va a quedar
dando vueltas por España, es que es muy triste. Hasta conseguir lo que has dicho, que Hasta alguien... conseguir los 2 años de estancia o los 3 en función de qué el procedimiento que vayas a solicitar. E incluso eso no te va a asegurar que tú puedas obtener un permiso de trabajo. Incluso cuando la empresa, incluso hasta el punto de que llegas a encontrar una empresa que está dispuesta a contratarte un año porque sabe que eres un currelas o tal, o sea, y ni aún así, porque no se les facilita a las empresas tampoco. No. Efectivamente. O sea, que es que es la leche. Ahora con la reforma, esto ha mejorado porque, bueno, antes le pedían al empresario una cantidad de documentos y de papeles que el empresario decía, ¿quién se la "Me juega? No compensa te la hacer juegas eso". con uno de aquí nacional y, bueno, o sea, y no vas a... Con un familiar no te la vas a jugar con Ahora un todos esos documentos ya no se los piden, con el contrato sirve. Sí. Pero vamos, que es que Y ya es complicado. Como y aún tú así dices. es complejo porque tienen que hacer una preforma de contrato Sí, laboral, sí. luego, Sí. o sea, que no Sí, se les pone no, fácil es a las empresas complicadísimo. tampoco. O sea, Es nosotros hemos vivido situaciones con contrato porque las vivimos, pero son mínimas. Muy puntuales. Pues eso, con entidades que trabajan la formación y que trabajan la sensibilización con empresas y que tienen opciones a que estas mujeres o estos hombres hagan prácticas en empresas que están sensibilizadas y que puede ser que suene la flauta y que puedan contratarles y... Hay una cosa que no hemos dicho y sí que afecta bastante a las mujeres migrantes, y es que para los contratos de cuidado del hogar sí se pueden hacer varios. O sea, sí se pueden meter, por ejemplo, 4 contratos de 10 horas, 15 horas, 20 horas, tal, hasta llegar en cuidados del hogar. En eso sí. Pero es el único sector y se ha conseguido hace poco. Pero también habéis comentado algo de que tienen que esperar 8 meses primero. En la Comunidad de Madrid sí, porque el trámite... La resolución. Legalmente, la resolución tiene que... La administración dispone de 3 meses para resolver tu solicitud, pero la administración está saturada. Entonces... En Madrid, o sea, hay gente que se va a otras comunidades a solicitar este tipo de documentación, porque a lo mejor en Toledo, que está al lado de Madrid, están tardando 1 mes, 2 meses. Guadalajara 3 días. En Madrid están tardando 8 o 9 meses. Pero claro, tienes que tener el arraigo allí, poder empadronarte allí. Claro, y tener el informe de integración, que el informe de integración lo puedes solicitar una vez que lleves empadronado X tiempo en la comunidad, entonces no es tan fácil muy de la comunidad solicitarlo, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, nos ponemos en el caso de que vengo de fuera con permiso de vacaciones y consigo un trabajo, pero no tengo permiso de estancia. No puedes, a ti no te pueden hacer un contrato. O sea, no puedo tener permiso de trabajo si no tengo el de residencia. Eso es, claro. Entonces, o sea, tengo que tener a alguien conocido aquí. Claro. Sí o sí. O entrar en la red de personas sin hogar. Exacto. Pues no, o sea, tengo que estar en una situación de mayor vulnerabilidad para que se me ayude. O sea, en vez de ayudarme cuando estoy en una situación un poco mejor, tengo que estar en una situación mucho peor para es que la ley no te va, la ley es horrible. La ley no te va a permitir que cuando estés en una situación buena o que lleves eso, 2 meses, 3 meses, vamos, ni de broma. No, es imposible. No. Hay excepciones que son la gente que viene a trabajos excepcionales. Por ejemplo, yo que sé, un catedrático súper importante. Esa persona llega aquí y sí, con la oferta de la universidad y tal lo hace. Pero no es la realidad de la migración en España. Un futbolista también llega aquí, ya está. Pero no es la realidad de la migración en España. No, entonces eso, tienen que pasar todo ese proceso y todo ese tiempo. O sea, y es lo que pasa con muchos de los chicos y las chicas que llegan jóvenes, que llegan con unas expectativas de, buah, yo en 1 año me voy a poner a trabajar, voy a empezar y la frustración que todo este proceso lleva, pues hay que trabajarla. Darte cuenta de que cuando llegas aquí lo que te han contado no es verdad. Y que el verdadero camino, ellos lo dicen muchas veces, el verdadero camino empieza cuando llego, no el viaje, que es bastante... Esto para las personas que llegan por frontera sur, porque en avión el viaje pues es un avión, pero los que llegan por frontera sur siempre dicen el verdadero viaje es estar en España y conseguir vivir ahí. Y una pregunta, en Madrid, por ejemplo, yo soy madrino, supongo que hay mucha, bueno, yo por lo que he sabido de lo que me he informado, hay una diáspora senegalesa importante en Madrid, ¿no? Y, por ejemplo, a la hora de vosotras en la intervención social, tratar de acompañarles con información, con psicología, bueno, con todo tipo de asesoramiento jurídico, legal también, con Cruz Roja, o sea, ¿has encontrado la posibilidad desde Cruz Roja a la hora de intervenir de decir, oye, por favor, sabiendo que hay una diáspora, o sea, no obviamente así, dicho, no es tan fácil,
Pero ¿habéis sido capaces de transmitirles a estas personas que las personas que van a llegar cercanas suyas, por favor, se informen? Ahí hay un problema. ¿Verdad? Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces informan, pero yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo soy un senegalés, que estoy en Dakar, y veo a mi vecino que tiene a su hijo en España y tiene una casa súper grande, con un suelo muy bonito y tal. Y él me cuenta, cuando viene de vacaciones a Dakar, me dice, ¡buah, se pasa fatal en España! Súper mal, pero lleva unas Jordan, tengo la casa grande, tal, y dice, pues yo lo quiero pasar mal también. Claro. Y esas son unas situaciones, pero en otras, por ejemplo, la persona por vergüenza o por no querer, o sea, yo he decidido salir de mi país sin que mi familia quisiera, para encontrar una vida mejor. Le voy a contar yo a mi familia ahora que estoy en un centro de acogida, en esta situación, mientes. Entonces la gente que vive allí, en los países de origen, no sabe la realidad, no la conoce. Entonces vienen con otras expectativas. Yo estoy genial, estoy empezando a trabajar, estoy saliendo adelante. Justo en Senegal hay ya movimientos allí que van por las universidades contando la realidad de las migraciones y desarrollando un poco pues las oportunidades dentro del país, maneras de viajar seguras, visados culturales, etcétera, etcétera. Pero es que es verdad que luego las personas cuando ven, sí, es genial que tú me lo estés contando, pero es que yo sigo teniendo que dar de comer a mis hijos y yo sigo teniendo que hacer esto. Entonces, mientras el expolio siga, mientras Europa siga ahí, eso no va a poder frenarse. Por mucha sensibilización tenemos una responsabilidad grande, ellos también, obviamente. Pero hay una... es complicado, es complejo. Sí, es muy difícil. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón, vosotros, o sea, cuando una persona que no sea menor, o sea, está en vuestro centro de, pues bueno, residiendo, ¿cuál es su posibilidad de conseguir un permiso de residencia? O sea, ¿porque vosotros lo concedéis o por...? O sea, depende de la situación que tenga la persona. Va a depender mucho de la situación, del tiempo, pues de lo que hemos hablado, de si puede cumplir en poco tiempo los requisitos que ha contado mi compañera. Es que depende un poco cuando llegan. Claro, pero mate, yo acabo de llegar, ¿sí? Tengo que estar 2 años en vuestro centro para que luego... No, porque no puedes estar primero porque es un recurso de corta estancia, entonces vas a tener que ir pasando de un centro de acogida a otro. Vale, estoy de un centro de acogida a otro 2 años y luego ya a partir de ahí uno de esos centros, uno de los puedes tener posibilidades porque nosotros tampoco podemos documentar a todo el mundo. Y aquí entra en juego otra de las cosas, que es que las personas migrantes tienen que demostrar que merecen la documentación constantemente, que es bastante triste y bochornoso, pero es real, porque como no hay documentación para todos en los centros de acogida, pues si yo puedo dar 5 hago constar de medios de vida para hacer un arraigo, pues se lo voy a dar a los 5 que yo considero que son mejores. ¿Sabes? Es así de triste. Es triste. O sea, es muy complicado. Pero bueno, al final ves, pues eso, la motivación de la persona, pues a lo mejor personas que se las ve menos y que se lo pueden merecer exactamente igual que otras, pues lo tienen más complicado, sí. Y luego también está el saber hacer profesional, ¿sabes? El intentar por todos los medios buscarla. O sea, nunca ir con el no, vamos con el sí. Si nos deniegan da igual, ¿qué perdemos? Ya lo tienen todo perdido. El tiempo, el tiempo ya está pasando. Sí. Entonces, pues lo solicita, que te deniegan, pues solicito otra vez. En el tiempo que le han estado pensando, he conseguido pruebas nuevas para volver a solicitar otra vez si fuese necesario. Y así, o sea, siempre con una actitud positiva y empoderando a la persona. Que la persona sepa que se merece esa documentación y que no es su culpa, que no es peor ni mejor por tenerla antes o después. Simplemente hay una ley que criminaliza, que es cruel y que desgraciadamente pues las profesionales que estamos ahí vamos a tratar de abrir las puertas lo máximo posible, dentro de que es complicado. Sin crear expectativas. Eso. También. O sea, eso es muy importante, de verdad. Porque a ellos les llega muchísima información. Y, bueno, con lo del arraigo de información, claro, todo el mundo, yo quiero solicitar. Pues, entonces hay que también hablar con ellos y que realmente sepan lo que hay, que es un proceso y que es un proceso que se tiene que trabajar porque es duro y no es fácil. No. Y que aunque cumplas los requisitos y los solicites, nada te garantiza que te vayan a dar un favorable de primera. Si cumples todos los requisitos y te lo deniegan, tendrás que recurrir. Claro. Pero no es fácil. O sea, constantemente se tiende a pensar que mienten, que las pruebas son falsas, que el pasaporte no es válido, que no sé qué, todo el rato es
Es la... El sistema. Es el sistema. Es así. Pero el fin es conseguir los permisos de estancia, de residencia y de trabajo o conseguir... A ver, eso sería maravilloso. Sí. Eso sería el ideal. El ideal es que al final la persona, pues por eso hablábamos antes de lo de entrando siendo menor o no. Claro. ¿Cómo puede cambiar tantísimo la situación de una persona? O sea, es que va a pasar de tener un permiso de residencia y trabajo a lo mejor al año de estar en España a poder tirarse 4 o 5 años en situación administrativa irregular. O sea, es que puede cambiar mucho. Encima lo cruel es lo que decíamos, ¿no? Que esta información llega a sus países de origen y es como más llamamiento a que vengan todavía más menores, ¿no? Que todavía son más vulnerables. Ya no cumplan los 18, como a los menores pasan se un les da. poquito antes. Sí, Si nosotros nos encontramos en el centro, pues eso, la franja de edad, nos lo dicen ellos, de 30 a 45 están vendidos. Sí, totalmente. Porque no hay servicio, no tenemos lo más recursos complicado. para ese tipo de colectivos. Para los Totalmente. menores de 18, todos los que quieras. Como tengas 25, como tengas 30, 40, quédate en la calle muerto. Sí. No, Totalmente. Pero si tú vienes sin documentación, ¿cómo saben qué edad tienes? Porque hay unas pruebas maravillosas. Te pones una edad estimada. Sí, hay unas pruebas que se supone que comprueban tu edad. Chavales de 18 que tienen 30 probablemente. Porque ellos se van a querer tirar por menos y los Viceversa, a veces son menores y les dan Digo, a la mayoría de inversa, edad eso es, y menores sí. y que les han puesto 25 años. Sí, exacto. O Y sea, les han vulnerado eso ya es otro mundo. Sí. Hmm. Eso ya es entrar en otro mundo. Y de todos modos, a ver, esto ya es una reflexión personal, pero me parece bastante racista el hecho de que la manera más fácil para poder conseguir el permiso de estancia es si tienes a alguien ya aquí. O sea, es como si vienes sin tener a nadie que, o sea, que no viva en mi país, es como te pongo un montón de trabas para conseguir un permiso. Pero si ya tienes a alguien que es de aquí, que es de mi país, que te puede como acoger, ya es como no te pongo tantas trabas. Es que la única manera de conseguir el permiso de estancia de la manera más fácil es que tengas a alguien aquí que te quiera acoger. Sí, a ver, eso lo que te va a proporcionar es estabilidad, pero no una documentación. Ni un permiso. Ni un permiso de trabajo. Bueno, pero de estancia. ¿no? Eso no. Tampoco. No. Eso es un apoyo a nivel moral y hombre, y tener un alojamiento y tener apoyo familiar. Pero que te empadronen sí sería. No, pero solo estás empadronado, Claro, eso ya no te da está. documentación. Y para Tienes que estar pasar el resto de empadronado. requisitos. Y el resto de requisitos, por mucho que estés empadronado, tú no vas a poder solicitar una documentación. Esa es otra. ¿Qué requisitos se necesitan para estar empadronada? Pues para estar Se supone que no necesitarías ninguno. Ya, pero la verdad... Pero esa no es la verdad. un documento en vigor que tiene que ser un pasaporte, aunque la ley dice que puede ser una alternativa al pasaporte, es decir, una cédula de tu país. Sí. Pero no la coge. Pero no es real. Pero bueno, se puede intentar, con acompañamiento. Nosotros acompañamos se consigue. a los ayuntamientos y bueno, con acompañamientos se suele conseguir. sea, Pero si van solos... Claro, pero aquí también entra el tema de quién va a dejar que les alquile una vivienda, una habitación, una vivienda sin tener un salario, un contrato, sin documentación. Las empresas si no tienes un... Hay Claro. servicios sociales. O sea que conseguir el empadronamiento realmente no es tan fácil. Hay servicios sociales que no empadronan. La ley de servicios sociales al menos de la Comunidad de Madrid establece que una persona que no puede empadronarse en un lugar seguro, o bien porque no tiene los medios para hacerlo o no le permiten empadronarse en su lugar, debe empadronarle. Tú coges una cita con tu trabajadora social de servicios sociales, expones tu situación y en la propia oficina de servicios sociales, dentro de la hoja padronal, hay una especificación de empadronarte en albergue, que sería nuestra situación, vivienda normalizada o centro público, que serían los servicios sociales. Claro. Lo que pasa Entonces, que es poco común. Claro. Es desconocido. A veces ni determinadas personas que trabajan Eso en te iba a servicios decir, sociales que lo en conocen. administración y en temas, o sea, también No no sé, te creas no. que saben. Esa información no se suele tener. Pero es así, o sea, se puede y te deben dejar. Pero eso no tienes que estar en situación de... No puedes de estar calle. irregular para empadronarte, porque empadronarse Puedes es un estar en derecho. sí, y en situación. A ver, en situación de calle se supone, claro, que tú para tener una cita de servicios sociales... Es que tienes que estar Estamos en emergencia. En situación de calle también puedes. También puedes, sí. Pero que ves que tienes que estar en situación de calle. Es que No. Mira, pero imagínate. aquí, por ejemplo, en Bilbao solo no se empadronan los servicios sociales, se empadronan en los albergues. Y tienes que, o sea, no es tan Yo no me fácil que te conozco- empadronen si no estás en una situación de calle. Claro, O sea, yo por lo que sé, porque justo he estado justo en los dos sitios de prácticas
en el albergue de Lejabarri y en los servicios sociales de base de aquí. Y por eso mismo me creo la duda de decir, o sea, solo se me va a empadronar cuando estoy ya en una situación súper vulnerable de calle. No se me puede empadronar un servicio, o sea, no me pueden empadronar. Normalmente, o sea, lo normal es que no te puedas empadronar porque estás en esa situación de vulnerabilidad. O sea, si no estuvieses en una situación de vulnerabilidad significa, bueno, pues que a lo mejor tienes esa documentación o que a lo mejor tienes esos apoyos familiares, de amigos en los que puedes estar residiendo en un alojamiento y te pueden empadronar. Es raro que una persona que no esté en una situación de vulnerabilidad no pueda empadronarse, yo creo. Bueno, puede ocurrir lo que es muy famoso ahora, que es las subarrendar, ¿no? Entonces yo alquilo el piso y no puedo empadronar a nadie. Las ayudas y demás a veces no compensa que haya tanta gente empadronada. Esa situación, con un informe, no me atrevería a decir en Bilbao, ¿vale? Porque no conozco cómo funciona aquí, pero en la Comunidad de Madrid, si tú haces un acompañamiento a la persona a los servicios sociales, le subrayas en la ley donde pone que los servicios sociales están obligados a empadronar, no a servicios sociales, bueno, a servicios sociales a veces, porque algunas trabajadoras sociales de ahí lo desconocen, pero sobre todo a la cita de empadronamiento. Y vas con todo, mira, es que está aquí, está aquí, está aquí. Si no lo haces, te estás saltando esta ley, porque está aquí puesto. Deben hacerlo. Ya te digo, pero vamos, que tiene que haber un montón de trabas y cosas que obviamente no van a funcionar y que deberían de ser de otra forma.